Chicos, estudiantes del cuarto grado de secundaria, continuando con el desarrollo de nuestra segunda experiencia de aprendizaje del área de educación por el trabajo, esta semana nos corresponde trabajar la actividad número 2, la cual tiene por título Definimos las necesidades y generamos ideas creativas para aprovechar las potencialidades de la comunidad. El propósito de esta actividad es organizar la información en la fase anterior y a partir de ello definiremos las necesidades de las personas. Luego, de manera creativa y aprovechando las potencialidades de nuestra comunidad, plantearemos alternativas de solución a dichas necesidades. Muy bien, chicos, entonces vamos a pasar a explicar el desarrollo de esta ficha número 2 correspondiente a esta semana. Empecemos. Muy bien, chicos, vamos a continuación a explicar la actividad número 2 correspondiente a la experiencia de aprendizaje número 2 para los estudiantes de cuarto grado de secundaria, la cual tiene por título Definimos las necesidades y generamos ideas creativas para aprovechar las potencialidades de la comunidad. El propósito de esta actividad es organizar toda la información que se ha recogido en la fase de empatizar y a partir de ella definir las necesidades de las personas. Luego, de manera creativa y aprovechando las potencialidades de su comunidad, plantearemos alternativas de solución a dichas necesidades. Como evidencia de esta actividad, ustedes van a realizar lo siguiente: van a organizar y sintetizar toda la información recogida en la fase de empatizar a través de sus entrevistas utilizando el mapa de empatía. Van a definir el problema y lo van a redactar utilizando la técnica del punto de vista, Point of View, cuyas siglas son POV. Plantea la pregunta ¿cómo podríamos? Y luego se van a generar ideas creativas aplicando la técnica de lluvia de ideas. Bien, chicos, entonces recordemos nuestra situación significativa, la cual busca y tiene como reto de qué forma vamos a poder aprovechar las potencialidades locales para poder generar prototipos de posibles emprendimientos que promuevan el trabajo en las familias y su entorno. Bien, esta semana nos corresponde trabajar la fase del Design Thinking, definir e idear. Vamos a empezar primero con la fase de definir. Sí, en esta fase debemos nosotros organizar y sintetizar toda la información que hemos podido recoger la semana pasada en la fase de empatizar mediante la aplicación de nuestras entrevistas. Vamos ahora a organizarla aplicando una técnica la cual se llama el mapa de empatía. Sí, en este mapa de empatía, como ya lo hemos visto en la experiencia 1, está formado por 4 cuadrantes, donde en cada cuadrante vamos a responder a estas preguntas: ¿qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Y qué sienten? Esta información la vamos a obtener de la entrevista que se ha aplicado la semana anterior en la fase de empatizar. Entonces, toda esta información que hemos podido recoger de nuestras entrevistas y de las observaciones a los entrevistados, a los usuarios que hemos entrevistado, lo vamos a consignar en este mapa de empatía. Para ello, chicos, ustedes van a dividir en 4 cuadrantes y en cada cuadrante ustedes van a colocar, por ejemplo, en el cuadrante donde está la pregunta ¿qué hacen?, ustedes van a consignar todo lo que ustedes ya conocen de los usuarios que han entrevistado o lo que han podido observar al momento que han realizado las entrevistas, ¿no? Todo ello ustedes lo deben colocar acá. ¿Qué dicen? En este cuadrante ustedes deben consignar toda la información que han podido recoger mediante las respuestas que han recibido de los usuarios a los cuales han realizado sus preguntas en su entrevista. Todas esas respuestas que han recibido pueden ustedes, las ideas claves, ¿no? Resumirlas acá en este cuadrante. Y luego en el tercer cuadrante donde dice qué piensan, se refiere a qué opinión ellos tienen acerca del producto o servicio que ustedes desean implementar como reto o desafío, ¿no? Referida al producto o servicio que ustedes van a implementar aprovechando las potencialidades de la zona, de su localidad, ¿verdad? Entonces ahí ustedes van a colocar todas esas impresiones que han podido recibir o recoger a través
de las entrevistas. ¿Y qué sienten? Es todas las emociones que ustedes han podido percibir en los usuarios que han entrevistado. Bien, chicos, miren, yo acá les he puesto un ejemplo de un mapa de empatía. Este ejemplo está basado en el reto desafío que se planteó en la actividad 1 de la semana pasada, con el que yo trabajé en clase para darles un ejemplo y que les sirva como guía. Recordemos que el reto desafío que se planteó la semana pasada en clases fue elaborar productos alternativos con valor agregado utilizando plantas aromáticas y medicinales de nuestra comunidad para generar trabajo en las familias. Sí, entonces, en base a ese reto desafío que he tomado como ejemplo, se ha elaborado este mapa de empatía. Entonces, les muestro a continuación cómo se elaboró, ¿no? Recuerden que esto se saca en base a las entrevistas, ¿no? La semana pasada ya se supone que ya se aplicó las entrevistas, ya se realizó todo ese trabajo y entonces voy a organizar y sintetizar toda esta información acá en este mapa de empatía. Dice, ¿qué hacen? Esto parte de la observación y de lo que ya conocen de los usuarios a los cuales se están entrevistando, porque como son personas de su entorno cercano, pues tienen alguna información de esos usuarios ya que ustedes ya conocen. Entonces acá se ha puesto lo siguiente. Las personas curan sus enfermedades con plantas medicinales que crecen en la zona. Estas plantas medicinales las consumen mayormente en infusiones. Las personas siembran plantas medicinales y aromáticas para su consumo personal y también como ornamentos de decoración. Eso es lo que se ha podido observar con respecto a qué hacen, ¿sí? ¿Qué dicen? Esto sí se basa en las respuestas que les han dado, ¿no? A las preguntas que ustedes han formulado en su entrevista. Bien, acá se ha consignado lo siguiente. Utilizan las plantas medicinales para tratar enfermedades de manera natural, ya que no tienen ninguna contraindicación y son más económicas. Conocen los beneficios de las plantas medicinales para su salud y las utilizan en su vida diaria. Adquieren productos a base de plantas aromáticas para el aseo personal e higiene de sus hogares porque deja un rico aroma. Bien, ¿qué piensan? En este cuadrante se refiere a que deben ellos haber dado alguna impresión o punto de vista acerca del producto, servicio o necesidad, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice que es mejor curar sus enfermedades usando plantas medicinales que medicamentos, los cuales muchas veces tienen contraindicaciones, ¿no? Eso es lo que piensan ellos. Las plantas medicinales se pueden consumir en diversas presentaciones, en infusiones, en extractos, en polvo, pomadas, té filtrantes, etc., de forma natural y sin preservantes artificiales. Las plantas aromáticas también se utilizan para la cocina, para tratamientos de belleza, limpieza del hogar y como ornamentos de decoración. Bien, en el otro cuadrante dice ¿qué sienten? ¿Qué sienten? Se refiere a las emociones que yo he podido captar o percibir, ¿no? Al momento que he entrevistado, ya sea de forma directa o indirecta. Por ejemplo, acá nos dicen, sienten confianza al utilizar plantas medicinales porque son naturales y más baratas que algunos medicamentos de la farmacia. Les incomoda un poco el sabor agrio o amargo de algunas plantas medicinales. Les emocionaría saber que haya productos de belleza hechos a base de plantas aromáticas, sin tantos químicos, que no afecten la salud o contaminen el medio ambiente y que estén al alcance del bolsillo, ¿no? Entonces, miren, este es un ejemplo para que ustedes tengan como guía, ¿sí? Recuerden que este mapa de empatizar se hace en referencia a la entrevista que ustedes han aplicado en la fase de empatizar y toda esta información lo deben organizar ustedes en su mapa de empatía, que aquí está, ¿no? Recuerden siempre, en esta parte van a colocar el reto desafío que han planteado en la actividad 1 de la semana pasada y en base a ese reto desafío debe estar referido toda la información que ustedes van a consignar acá y que han podido organizar a partir de su entrevista aplicada.
Bien chicos, entonces luego que ya tenemos toda esa información organizada, vamos a identificar y formular el problema o necesidad. Para ello vamos a utilizar la técnica del punto de vista, ¿no? Que en inglés significa point of view. Vamos entonces a, recordemos chicos que el punto de vista tiene 3 elementos principales, ¿no? Los usuarios, que son el segmento de personas a las cuales se observa o entrevista, la necesidad, la cual está presente cuando el usuario la menciona, siente, piensa o simplemente cuando se observa o infiere, y debe ser redactada como verbo. El insight, que es el descubrimiento o revelación, que es un dato que nos sugiere cómo resolver el problema. Las revelaciones deben ser declaraciones concretas que permitan pensar en la solución. Bien, miren, acá les he puesto varios ejemplos para que ustedes tengan una guía. Sí, 3 ejemplos les he puesto. El primero está referido a lo que ya venimos trabajando, al ejemplo que hemos venido trabajando desde la semana pasada. Y en base a este les voy a explicar cómo se genera el POP, ¿no? El reto desafío que se ha venido trabajando es elaborar productos alternativos con valor agregado utilizando las plantas aromáticas y medicinales de nuestra comunidad para generar trabajo en las familias, ¿no? Este es el ejemplo que yo he dado en clase. En base a este ejemplo les voy a explicar, pero cada uno lo va a hacer con su reto desafío que ha planteado, ¿sí chicos? Entonces miren, ¿qué debo hacer acá para generar el POP? Debo colocar en primer lugar los usuarios, que son las personas a las cuales yo entrevisté, que vienen a ser las personas de mi localidad, seguido de una palabra de enlace que es necesitan. ¿Qué necesitan? Recuerden que esta necesidad yo la he podido descubrir a través de mi entrevista, ¿no? A través de mi entrevista yo he podido descubrir cuáles son las necesidades que presentan estos usuarios y yo lo he consignado en mi mapa de empatía. Entonces, a partir de esta información, yo puedo acá colocar cuál es la necesidad más relevante de esos usuarios que entrevisté. Entonces, las personas de mi localidad necesitan, siempre empieza con un verbo, la necesidad, consumir productos alternativos con valor agregado, elaborados utilizando las plantas medicinales y aromáticas de su comunidad. ¿Por qué? Este ensayo revelación también yo lo puedo descubrir a partir de las respuestas que me han dado mis entrevistados y que puedo consignar en el mapa de empatía. ¿Por qué tienen esta necesidad? Porque esto dice les va a permitir curar enfermedades y reforzar su sistema inmunológico, ¿no? Como ustedes han podido observar en el mapa de empatía, hay personas que las utilizan con ese fin, ¿no? Las plantas medicinales y aromáticas. Entonces, de esta forma yo he planteado mi POP, ¿sí? Con respecto a este reto desafío. Entonces, ¿cómo quedaría finalmente mi problema definido o mi necesidad, ¿no? Quedaría de la siguiente manera. Simplemente vamos a concatenar en una sola frase todos estos elementos del POP y vamos a escribir nuestro problema. Vamos a redactarlo. Quedaría de la siguiente manera. Las personas de mi localidad necesitan consumir las plantas medicinales y aromáticas de su comunidad porque les permite curar enfermedades y reforzar su sistema inmunológico. Muy bien, veamos el otro ejemplo. Acá les he puesto otro ejemplo donde el reto desafío es diseñar alternativas para difundir los atractivos turísticos en mi localidad. Bueno, este POP se ha formado obviamente en base a una entrevista o a una información que se ha podido recopilar previamente. Y a partir de esa información se ha podido descubrir las necesidades de los usuarios. Entonces acá le hemos colocado usuarios. Las personas de mi localidad necesitan difundir los atractivos turísticos que poseen porque permitirá impulsar la actividad turística y económica, generando más oportunidades de trabajo. Finalmente, entonces, el POP o el problema definido quedaría de la siguiente manera: que las personas de mi localidad necesitan difundir los atractivos turísticos que poseemos porque permitirá impulsar la actividad turística y económica, generando más oportunidades de trabajo. Bien, veamos otro ejemplo más. En este otro ejemplo
tenemos como reto desafío elaborar productos con valor agregado hechos a base de piña de mi localidad. Los usuarios a los cuales entrevistó son las personas de mi localidad. ¿Qué necesitan? Yo he podido descubrir mediante mi entrevista en la fase de empatizar, he podido descubrir que necesitan consumir productos de valor agregado elaborados a base de piña de la localidad porque genera muchos beneficios para la salud y bienestar. En base a esto vamos a definir el problema o la necesidad, que es la siguiente. Las personas de mi localidad necesitan consumir productos de valor agregado elaborados a base de piña de la localidad porque generan muchos beneficios para la salud y su bienestar. Entonces, al final, chicos, el problema redactado definido, como ustedes ven en todos los ejemplos, surge de poder concatenar estos tres elementos del POP, ¿no? Al unir esos tres elementos en una sola frase, se formula lo que es el problema o necesidad, ¿sí? Que está acá. Entonces, en estos ejemplos, ustedes van a tener como guía y van a redactar su POP, pero relacionado al reto o desafío que ustedes han planteado, ¿sí? Entonces, su reto o desafío planteado en la actividad 1 de la semana pasada les va a servir como base y también su mapa de empatía también les va a servir como base para que ustedes puedan acá definir el POP, ¿no? En base al reto desafío y a las necesidades que ustedes han podido descubrir al momento que ustedes se han entrevistado a los usuarios, ¿no? Una vez que ustedes ya definieron su POP, redactan acá su problema y luego que ya tenemos definida la necesidad o problema, vamos nosotros a aplicar la técnica como podríamos nosotros, porque esto nos va a permitir ahora poder ver la forma como podemos resolver, ¿no? Esta necesidad o este problema que se ha podido plantear. Muy bien, chicos, entonces vamos a aplicar esta técnica. Recuerden que la pregunta ¿cómo podríamos nosotros? Tiene esta estructura. Primero empieza con la pregunta inicial ¿cómo podríamos nosotros? La enlazamos con esta palabra de enlace hacer y le vamos a unir al POP que habíamos planteado anteriormente. Este POP, por ejemplo, tomando como base acá el POP de este primer ejemplo, ¿sí? De las plantas medicinales y aromáticas, lo voy a trasladar acá, como ustedes ven, y eso lo voy a unir a esta pregunta inicial, ¿cómo podríamos nosotros hacer? Simplemente le he agregado esta palabra acá para que tenga coherencia sintáctica y se escuche bien, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros hacer para que las personas de mi localidad, vienen a ser los usuarios, consuman productos alternativos con valores agregados, elaborados utilizando plantas medicinales y aromáticas de su comunidad, pues les permitirá curar enfermedades y reforzar su sistema inmunológico? Sí, entonces se dan cuenta, acá está el POP, está el usuario, está la necesidad y está el insight. Entonces, al finalizar, uniendo estos tres elementos, ¿no? La pregunta inicial, la palabra de enlace y el POP, se formula la pregunta ¿cómo podríamos nosotros hacer? Que ustedes ven acá, simplemente se unen y se forma la pregunta. Esta es la pregunta foco creativo porque a partir de esta pregunta se van a poder generar ideas para dar solución a este problema o necesidad. Entonces, ustedes van a hacer lo mismo para su reto o desafío que ustedes han planteado, ¿sí? Tomando como referencia el POP, ¿sí? Que ya han redactado anteriormente. Porque recuerden que esta pregunta se formula tomando como referencia el POP planteado ya, ¿sí? Que ustedes deben agregar y enlazar con esta pregunta. Miren, acá he puesto otro ejemplo también, ¿no? Cómo redactar la pregunta, ¿cómo podríamos? Dice, ¿cómo podríamos nosotros hacer para que las personas de nuestra localidad difundan los atractivos turísticos que poseemos? Pues les permitirá impulsar la actividad turística y económica, generando más oportunidades de trabajo. Muy bien, entonces esto lo van a hacer ustedes, chicos, en base al POP que han planteado relacionado a su reto desafío. Y van a escribir acá su pregunta, ¿cómo podríamos? Que viene a ser la que va a dar pie a poder generar nuevas ideas para dar solución a esa necesidad o problema.
Y vamos entonces a pasar a la siguiente fase del Design Thinking, la tercera fase, que es la fase de idear, ¿sí? En esta fase de idear vamos nosotros a aplicar la técnica de lluvia de ideas, ¿sí? En esta técnica de lluvia de ideas vamos nosotros a reunir a un grupo de personas, pueden ser las mismas que hemos entrevistado o también personas de nuestro entorno cercano, familias, para que nos puedan ellos brindar la mayor cantidad de ideas posibles con respecto a la pregunta ¿cómo podríamos? Sí, ellos nos van a dar muchas ideas para poder responder a esta pregunta y a partir de ella vamos a poder elegir de todas esas ideas que nos han dado, elegir a la mejor, ¿no? Que viene a ser la idea solución. Muy bien, miren, acá les pongo un ejemplo basado ya en lo que estamos trabajando. Dice acá la pregunta retadora quedó de la siguiente manera. Esta pregunta retadora se saca de acá, chicos, del cómo podríamos, ¿sí? Que ustedes han visto acá. La técnica cómo podríamos, acá está esta pregunta. Esta pregunta me va a servir a mí para poder trabajar la fase de idear y aplicar la técnica de lluvia de ideas, ¿sí? Entonces acá la pregunta retadora es ¿cómo podríamos nosotros hacer para que las personas de mi localidad consuman productos alternativos con valor agregado elaborados con plantas medicinales y aromáticas de su comunidad, pues les permite curar enfermedades y reforzar su sistema inmunológico? Y algunas de las soluciones que nos dieron las personas a las cuales consultamos fueron estas. Por ejemplo, acá la idea 1 es infusiones filtrantes, hechos a base de plantas medicinales y aromáticas de su comunidad, extractos, jarabes, ¿no? Hechos a base de plantas medicinales y aromáticas, pastillas o cápsulas, hojas secas o deshidratadas, pomadas, que también es hechas a base de plantas medicinales y aromáticas. Entonces, a partir de estas 6 ideas que nos han brindado, vamos nosotros a seleccionar la idea de solución. Para ello vamos a apoyarnos en esta tabla y vamos a, según estos indicadores que nos da, vamos a evaluar cada una de estas ideas otorgándoles un puntaje de 0 a 5, ¿sí? Donde 0 es el mínimo y 5 es el máximo puntaje. Es original, si brinda solución al problema encontrado, si está fuera de lo común, si es económica, si es fácil de implementar. Entonces ustedes asignan los puntajes correspondientes, luego suman y el puntaje total, que es mayor, correspondería a la idea solución ganadora, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá la idea solución ganadora con el mayor puntaje es la idea 2, que corresponde a extractos hechos a base de plantas medicinales y aromáticas. Por lo tanto, la idea ganadora es elaborar extractos hechos a base de plantas medicinales y aromáticas de su comunidad que les permita a las personas utilizarlos para curar enfermedades y reforzar su sistema inmunológico. Bien, chicos, miren, acá les pongo otro ejemplo también. En base a la pregunta retadora, ¿cómo podríamos nosotros hacer para que las personas de nuestra localidad difundan los atractivos turísticos que poseemos? Pues esto permitirá impulsar la actividad turística y económica, generando más oportunidades de trabajo. Luego de haber aplicado la técnica de lluvia de ideas, ¿no? Y haber consultado a varias personas, me sugirieron todas estas ideas, ¿no? Y que les he colocado acá en esta tabla. La idea 1, una revista digital, ¿no? Un blog turístico donde se difundan, ¿no? Los atractivos de mi zona, una página web, viajes de intercambio, guías turísticos, agencias turísticas. Entonces, luego que tengo todas esas ideas, voy a evaluar esas ideas según estos indicadores, colocando los puntajes y voy a elegir la idea con el mejor puntaje, con el mayor puntaje, la cual en este caso es la idea 2, que corresponde al blog turístico, ¿no? Entonces, la idea elegida es difundir los atractivos turísticos de su comunidad a través de un blog turístico que permite impulsar la actividad turística y económica, generando oportunidades de trabajo. Bien, chicos, en base a estos 2 ejemplos que hemos dado, ustedes también van a elaborar, van a aplicar la técnica de lluvia de ideas, ¿sí?
con respecto a su pregunta retadora planteada en relación a su reto desafío, y van a colocar acá todas las ideas posibles que reciban, ¿no? De parte de las personas que les puedan apoyar, ¿no? Y puedan dar respuesta a esta pregunta. Mientras más ideas, muchísimo mejor, ¿sí? Entonces, luego que ellos tienen todas esas ideas, ustedes las van a evaluar según estos indicadores y van a elegir la idea con el mayor puntaje. Sí, entonces esa sería su idea elegida, la consignan acá en este espacio. Y por último, chicos, ya para concluir la actividad 2, corresponde a ustedes autoevaluar sus aprendizajes, leer los criterios de evaluación, marcar donde corresponde, siendo los más honestos posibles, y responder la pregunta: ¿qué puedes hacer para mejorar tus aprendizajes? Bien, chicos, entonces no olviden dar siempre lo mejor de ustedes, sigan esforzándose en la presentación de sus evidencias y bueno, nos vemos la otra semana, cuídense mucho, bendiciones.